Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Oigan, pues en el video tema de conversación de hoy, vengo a conversarles sobre lo incómodo del desarrollo espiritual, lo desagradable del desarrollo espiritual y de alguna manera lo que probablemente no te dicen del desarrollo espiritual. De hecho, es algo que se evita constantemente. Consciente e inconscientemente se evita mucho esta parte del desarrollo espiritual. De hecho, es como una evasión muy, muy activa, muy llevada a cabo constantemente, o sea, es un hábito como que muy dormido, muy silencioso, que muchas personas no se dan cuenta y pues no quieren concientizar, no quieren tomar, no quieren como que presenciar, digámoslo así, ¿no? Y miren, es complejo, no crean que es sencillo, a veces puede costar bastante. Y más si hay mucho como que circo y teatro, o sea, mucho rollo en tipo escapismo espiritual, ¿no? Yo no estoy diciendo que ir a terapias o algo por el estilo, o ir a sesiones o lo que sea de rituales o lo que sea malo, no, no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que todo con un grado de inconsciencia, pues lleva a continuar en ese grado, ¿no? Siempre hay que hacerlo con presencia, con prudencia, con una revisión consciente contigo, con tu propio respeto, o sea, si de verdad lo que estás haciendo te está nutriendo, te está aportando, te está ayudando, o solo estás evadiendo o escapando, ¿no? De cierta carencia interna o negligencia interna, ¿no? Para hacerte cargo de ti. O sea, es importante verlo y importante verlo con amor, con prudencia, con respeto, etcétera, ¿no? Bueno, como tal el título del video es pues la verdad incómoda del desarrollo espiritual o lo incómodo del desarrollo espiritual eh, como tal, es que hay muchísima, sí, muchísima distorsión del ego. Ya se los he mencionado en el video de escapismo espiritual y también creo, no estoy 100% segura, pero creo que también en el video de limpiar el ego, la importancia de limpiar el ego. Porque les recuerdo esto, la verdad no es como que yo decida, voy a volver a recordar esto, la verdad no, suelo como que hacer una lista de temas posibles para conversar y si es necesario que salgan otros temas, probablemente para repetir, para revisar, chance haya otras áreas por eh, concientizar, etcétera, ¿no? Entonces, es parte del proceso del desarrollo. Ok, entonces, hay algo que muchas personas no ven durante el camino del desarrollo espiritual y muchas veces pasa también que, por ejemplo, se jactan, o sea, se toman, se apropian como personas que tienen las respuestas. Y miren, es importante verlo porque de verdad hay que mantener el ego bien humilde durante el proceso de desarrollo espiritual, porque si no, muchas personas entran en una ilusión, en un camino ilusorio muy fuerte, un camino de ilusión de tipo la falsa iluminación, o el falso maestro, falso sanador, falso, etcétera, ¿no? Ya se los he mencionado, hay mucha falsedad en el desarrollo espiritual, hay mucha ilusión en el desarrollo espiritual, así como en la vida normal, así como en la vida terrenal, así como hay personas falsas, igualito, pero en el desarrollo espiritual. Lo que es más complejo aquí es que las personas no buscan, y de verdad muchas personas no buscan y les cuesta mucho verlo, más que nada por falsos guías y falsos maestros, les cuesta mucho ver lo que implica de verdad ver tu ego, o sea, ver la distorsión del ego o incluso ver la distorsión proyectada del ego de la otra persona. Entonces, para hacer este proceso, se los he mencionado anteriormente, la autoobservación es fundamental y es clave. Quien no tiene autoobservación, créanme, se los digo, no por juzgar, no por como que poner una casilla, no por poner una crítica, pero se los digo con mucho respeto y mucha prudencia. Quien no tiene autoobservación y es una persona que ejerce sus diálogos de, pues ya sabemos, ¿no? De maestros o lo que sea, o guías espirituales, etcétera, pues prácticamente está ejerciendo un show y un espectáculo para, digamos que, entretener a las personas. Se los he mencionado, hay mucha ilusión en el mundo espiritual, así como hay mucha ilusión y mucha mentira en el mundo terrenal. Lo hay. ¿Por qué? Porque quienes no se hacen cargo de su ego, de su fragmentación, de su distorsión mental, la distorsión de sus creencias, de sus paradigmas internos, de sus programaciones internas, van a seguir proyectando sus carencias, sus juicios, sus críticas, sus ilusiones, sus fantasías,
sus idealismos, sus heridas o sus necesidades del ego de querer validación y necesidad. O sea, el ego literalmente es necesitado, o sea, el ego necesita validación. Mientras tú no veas tu ego, que muy, 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 muy seguramente es tu ego herido, va a ser muy difícil que puedas concientizar en verdad la distracción y la distorsión que pudieras estar viviendo de la que te pudieras estar acompañando. Muchas personas no te van a decir esto, o sea, de verdad, eh, yo no estoy diciendo que sea experta, de verdad no, pero a mí me tocó entender mucho y ver mucho y de verdad, yo siento que hubo una carencia. En ese caso, desde mi experiencia, por supuesto, no estoy diciendo que mi experiencia es la única, completa y total, para nada, jamás. Sino el hecho de que la disciplina mental, o sea, el cuidado de tu mente, tus creencias, de todo tu sistema interno, define cómo vives mucho de lo que vives. Y por ejemplo, si eso define tu mundo terrenal, imagínate cómo puede tener un impacto tan fuerte y tan grande en tu mundo espiritual o en tu desarrollo espiritual. Es muy, muy, muy frágil ese proceso en el desarrollo espiritual. Y más que nada porque esto no se comunica y esto no se concientiza. O sea, hay mucho afán y hay mucho rollo desde la falsedad espiritual de decir, conecta, tú eres luz, tú eres paz, todo este rollo. Yo no estoy diciendo que no, oigan, sí somos todos en un alto grado de pureza y de esencia cuando estamos como que digamos, en la complejidad humana. Pero mientras estemos aquí hay que hacernos cargo de esta complejidad humana. No podemos dejar de lado nuestra complejidad humana. O sea, no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad personal. No podemos dejar de lado nuestra humanidad, porque si no es puro, de nuevo, escapismo espiritual. O, es decir, distorsión del ego. Es una distorsión y es una ilusión. Entonces, prácticamente es conozcan su mente, revisen su mente, observen sus sistemas de creencias, observense a ustedes mismos en su manera de responder ante X, Z situación, ante X, Z persona. Hagan eso, hagan esa observación, hagan esa revisión. ¿Por qué? Porque esto es agarrar de la manita al ego, o sea, a ti misma y a ti mismo, chance en tu infancia, chance en tu adolescencia, chance en tu mediana adultez o adultez, lo que sea y ponerlo a aprender, ponerlo a revisar, ponerlo a concientizar, ponerlo a tomar conciencia o tomar responsabilidad de las consecuencias de sus acciones y de sus maneras de pensar. Como incluso tu manera de pensar te puede llevar a un continuo maltrato y tipo de estado mental emocional de sufrimiento y de victimismo y de víctima, o de muchas cosas, no lo tomen tan fuerte, tranquis, o sea, es para observarlo, de verdad esto es para observar y te puede ponerte a ti mismo inconscientemente, o incluso hay personas que lo eligen conscientemente, en lugares muy dolorosos, ¿no? Entonces, cuando tú te tomas a ti con conciencia y con presencia, así como se los mencioné, se agarran el ego literalmente la manita, lo llevan a observar, a aprender, a entender, a explicar, que es decir, junto con la conciencia, se van a dar cuenta que, pues primero que nada, al ego hay que mantenerlo muy humilde. Es necesario recordarnos en la humildad total y absoluta de la mente, humildad total y absoluta de nuestras creencias, humildad total y absoluta de nuestra manera de accionar y de querer, tener, poseer, controlar, la. Todo eso, pues, ¿no? Este, la humildad. A veces no sé si la palabra como tal es complejo describir la humildad, pero de alguna manera tiene cierta connotación negativa todavía en el aspecto humano, terrenal, obviamente. La humanidad está muy dañada, muy lastimada. Y considero que cuando nos damos la oportunidad de redefinir, o sea, es decir, reestructurarnos se hace cuando hacemos nuestra revisión y nuestra autoobservación y nos damos cuenta de lo que es necesario ya quitar o excluir de nuestra vida en nuestro sistema de creencias o en nuestros hábitos, ¿no? Entonces, cuando hacemos este proceso de reestructurarnos, nos damos a la oportunidad de vivir en mayor armonía. No les estoy diciendo que vivir en mayor armonía significa que todo el tiempo va a haber paz en tu vida, porque la verdad no, y eso es una mentira, eso es de hecho una ilusión del ego, es una ilusión del mundo espiritual, ¿no? Pero sí, sin embargo, o sea, sin embargo de esto es tomar la importancia de tener esa madurez mental, emocional y esa integración de la sabiduría en nuestra capacidad de procesar la vida.
aceptar nuestra humanidad, abrazar nuestra humanidad, pero a la vez en ese sostén, porque sostener algo implica verlo, reconocerlo, validarlo, honrarlo, respetarlo, cuidarlo, nutrirlo, eh, concientizarlo, etcétera, ¿no? Eh, Ver nuestra humanidad y sostener nuestra humanidad es súper fundamental en el proceso del desarrollo de crecimiento humano y muchísimo más en el desarrollo espiritual. Entonces, hacernos cargo de nuestro espíritu, hacernos cargo de nuestra alma, hacernos cargo de nuestro ser, hacernos cargo de nosotros, que ya sé que la palabra cargo suena como que muy fuerte, pero todavía no encuentro una palabra como que para amenizarla, pero a la vez es importante, digamos que la connotación de esa palabra para tomar esa responsabilidad, vamos a decir una responsabilidad más amorosa, más consciente y más presente contigo, de poder cuidarte con bienestar, cuidarte con esa comprensión, con ese apapacho, con ese abrazo, con ese sostén que a lo mejor probablemente te había costado o a lo mejor no recibiste antes, o a lo mejor sí lo has recibido, pero a lo mejor todavía no lo entendías, todo ese proceso, ¿no? Bueno, sí les digo esto y sí va todo pegado, se puede decir, se va todo como que junto. ¿Por qué? Porque muchas personas en el camino espiritual, en el desarrollo espiritual, no toman conciencia de sus creencias. De hecho, se quedan mucho en el aspecto, eh, digamos que, lo voy a decir con mucho cuidado, pero se quedan mucho en el aspecto de las energías, de, ay, qué padre esta energía, súper amorosa, súper linda, ay, qué padre otra cosa, se escucha muy padre. Está bien, oigan, está bien, pues, de cierta manera leer información, tomar información, pero también hay que tener el proceso de la integración de la información, porque no importa lo que sepas y no importa qué tanto sepas, de sabiduría, de libros, de lo que tú quieras, o de canalizaciones, o o sea, la verdad, yo siendo como canalizadora y se los digo como tal, no sirve de nada saber muchas cosas si no las integras en tu vida, si no sirven de herramientas de conciencia personal y de amor personal y de respeto personal para ti y para tu vida en general, así como para tus seres queridos, como para tus amistades, o sea, a lo que a ti te corresponda hasta cierto punto poder aportar y ayudar y servir. Si no integras eso y más solo te quedas en el conocimiento, en el sé muchas cosas y, digamos, de alguna manera inflando al ego, en realidad no estás tomando la responsabilidad de tu vida, que es integrar ese conocimiento, integrar esa sabiduría. E integrar esa sabiduría es hacer la chamba de la autorrevisión, de conocerte a ti mismo, de hacerte responsable de tu palabra, de tu pensar, de tu accionar, de qué es lo que dices, de cómo lo dices. Miren, y no tampoco se trata de tener miedo de ti, simplemente se trata de aprender a amarte con mayor presencia. Y aprender a amarte implica conocerte. Y aprender a amarte implica cuidarte. Aprender a amarte implica honrarte, implica poner límites sanos, implica comunicarlos, implica encontrar la voz, expresar tu voz, implica expresar tu vida y vivir tu vida sin ataduras de miedo, de control o de manipulación. O sea, implica liberarte de creencias limitantes, implica liberarte de relaciones tóxicas o de situaciones muy tóxicas, implica poner límites sanos, implica saber cómo fluir sin que otros o tú mismo te estés continuando dañando. O sea, implica muchos procesos. Y junto con este proceso, también el desarrollo espiritual implica conectar con Dios. Pero algo muy lindo y muy bonito que quiero agregar antes de dejar como que esa frase ahí de conectar con Dios, es que, y miren, yo también como humana, como persona lo he vivido y lo he pasado, pero algo bien bonito es que Dios te acompaña en todos los momentos, incluso cuando tú sientes que no está. Y es bien fuerte pasar ese proceso desde la humanidad, pero ahí entiendes lo importante de sostener tu humanidad, de cuidar tu humanidad y de honrar a tu humanidad. Porque la humanidad no se rechaza, la humanidad se vive, se concientiza, se ancla, se respeta, se honra, se cuida como ser vivo que eres y que son las personas. Se respeta. Y esa humanidad en toda su complejidad. Obviamente, desde la conciencia te vas a dar la oportunidad de revisar toda esa complejidad, pero con mayor presencia, amor, respeto, armonía, etcétera, ¿no? No les quiero adornar el camino espiritual o el desarrollo espiritual porque la verdad no es nada dulce, no es ¿cómo les digo?
No es el camino de rosas que tanto dicen. Es más, yo creo que el camino de rosas es un buen ejemplo porque las rosas tienen espinas. No quieran quedarse solo en la maravillosa de que huelen bien bonitas y se ven bien bonitas. Las rosas tienen espinas. Entonces, ¿qué implica? Muchas veces queremos huir inconscientemente del dolor, queremos huir inconscientemente o incluso conscientemente decidimos huir de la incomodidad de sentir, de la incomodidad de sufrir, de la incomodidad del dolor, de la incomodidad de sentirnos re mal, etcétera. Pero no, oigan, no. Caminar con Dios te enseña a caminar cada una de tus emociones, cada una de las partes de tu ser, las partes más oscuras, las partes más densas, las partes medianas, las partes checas, las partes quebradas, las partes distorsionadas, las partes fragmentadas, todo, todo. Y no es como para que sientas la constante necesidad de que te tengas que estar arreglando o solucionándote a ti mismo. ¿Por qué no? No. Y aquí es cuando entra lo maravilloso de caminar junto con Dios en el desarrollo espiritual, es que Dios te enseña a ver cada una de esas partes, dolorosas, oscuras, densas, todo lo que le mencioné anteriormente, te enseña a ver cada una de esas partes con luz. Y cuando me refiero con luz, me refiero a sus ojos, desde su entendimiento, desde su comprensión, desde su amor. Y miren, yo sé que lo estoy resumiendo en esas palabras y en realidad es más una experiencia y un entendimiento con la conexión de tu alma que con otra cosa. O sea, que el razonamiento, la lógica que le quieran poner. Pero Dios te enseña a ver eso y a entender que muchas veces, y la mayoría de las veces, de hecho, yo creo que la mayoría de las veces me ha tocado que con el solo hecho de ver algo que tú tenías muy oculto de ti y que no querías aceptar y que estabas rechazando constantemente, con solo verlo, ya lo estás iluminando, ya le estás poniendo amor, ya le estás poniendo presencia y muy, muy probablemente ya lo estás liberando. Porque en el momento en que tú ves algo oscuro, denso, complejo, doloroso de ti y lo ves y lo reconoces, te estás viendo a ti, te estás comenzando a reconocer a ti, estás comenzando a verte y decidir, quiero continuar ocultando eso para que me siga haciendo más daño inconsciente o conscientemente o quiero liberarlo desde la aceptación, desde el amor, desde el perdonarme a mí, desde perdonar al otro y desde perdonar la vida como tal. O simplemente desde el perdón para soltar y liberar. Desde donde quieres tener la oportunidad de avanzar en tu vida. Porque personalmente yo considero que ver las cosas son oportunidades de, primero que nada, recordar que tienes toda la capacidad de elegir y tú eliges cómo cada día se vive. Y hay veces que para llegar a un punto en el que elegir cómo se vive cada día, te necesitamos transitar varios días de muchísimas revisiones hasta que lleguemos a ese punto de mayor armonía en el que podamos entender y comprender, vivir en la presencia del ahora y vivir en la presencia de tu ser, de tu cuerpo, de tu humanidad. Pero vivir desde la congruencia, vivir desde el respeto, vivir desde la salud, vivir desde el autocuidado, vivir desde el cuidar al otro, vivir desde el respetar al prójimo y de ver al otro con amor. Y muchas veces el ver al otro con amor solo significa, solo implica dejar de criticar, dejar de ver al otro con tus ojos de crítica o con tu mentalidad de crítica o con tu mentalidad de suponer que la vida del otro debería de ser de tal manera porque tú tienes esos ojos o esa perspectiva de verlo. Entonces hay veces que solo ver al prójimo o al otro con ojos de amor implica no ejercer ni un solo juicio. Ahí está el desafío. Ahí está el desafío. Eso, eso que les acabo de mencionar, junto con todo lo demás, es el verdadero desarrollo espiritual, que te dice tu mente cada vez que observas a algo, cada vez que observas a alguien, cada vez que ves lo que sea, cada vez, etcétera, o incluso cada vez que te ves a ti. Huyes de ti, no huyes de ti,
Te abrazas, te cuidas, no te abrazas, no te cuidas. Cuidas a tu cuerpo, no cuidas a tu cuerpo. El desarrollo espiritual literalmente se muestra en las acciones, literalmente. Y mucho, ¿no? Claro, por supuesto también en el hablar, porque en el hablar también están tus acciones de tu desarrollo espiritual. Lo que hablas de ti, cómo te expresas de ti mismo, cómo te expresas del otro, cómo te expresas de la vida. Claro que por supuesto tu expresión y tu hábito, o sea, tu expresión y tu acción es un resultado de tu estado interno, es un resultado de cómo está tu mente, consciente e inconsciente y subconscientemente, de lo que todavía no te has hecho, de lo que todavía no te has agarrado la manita para ir a observar con ojos de amor, aunque cueste. Esa valentía y ese coraje de transitar la incomodidad de tu ego, la incomodidad de tu mente, que está tan lastimada muy probablemente. Y créanme que es más, créanme que cuando hay personas que han hecho ese trabajo, de verdad, se nota. Porque son personas que procuran, primero que nada, tienen respeto, prudencia y procuran dejar o no meterse o no omitir un juicio. O sea, son personas que entienden o procuran entender antes de emitir un juicio o de hablar. ¿Me explico? Se nota, de verdad, se nota. O sea, son personas que prácticamente practican las virtudes del respeto y la prudencia y obviamente uno que otro, sí, la mayoría sí de la sabiduría. Son personas que van del camino de las virtudes divinas, prácticamente. Entonces, yo les menciono todo esto de manera resumida y muy resumida, créanme, porque aquí les estoy resumiendo como varios videos en uno, en que el desarrollo espiritual, de nuevo, va a estar de la mano con el desarrollo personal y en segunda, sí o sí o sí, tiene mucha distorsión. O sea, puede tener distorsión propia, puedes tener, miren, de que va a haber distorsión ajena en el desarrollo espiritual con personas, con lo que tú quieras, hay muchísimas, y así, hay muchísimas, y montones, y muchísimas, muchas, muchas, muchas. Hay mucho títere maestro falso, hay mucho títere de la falsa luz, ya se los he mencionado, ¿no? Pero no es para vivir con miedo, simplemente es para procurar tener discernimiento. Y cuanto más estés dispuesta y dispuesto a hablarte con la verdad, no con la que tu ego te quiera decir, no con la que tu lógica y tu razón te quiera decir y de que es que porque tal y fulanita no sé quién y esta no sé qué y yo tengo la razón. No, 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 no. La verdad total y absoluta es en tu silencio, en el silencio de tu ego, en ver lo incómodo, en ver tus heridas de la infancia, en ver tus heridas de la adolescencia, en ver todo, en verlo. Esa verdad incómoda muchos huyen constantemente. Pero miren, verla te libera y verla te sana. Y verla te aporta a concientizarte, o sea, a vivir en conciencia y a vivir en bienestar. Entonces, se los he mencionado anteriormente y yo sé que se los estoy mencionando de nuevo. Pero mucho, mucho, mucho ojo, o sea, escuchen bien, o sea, pongan atención, revisen bien las cosas, o sea, no caigan en todo lo que todas las personas están diciendo, o sea, no caigan en todo el ruido espiritual, porque hay mucho ruido espiritual, hay muchísimo, igual como las noticias de las televisiones, que por cierto, pues yo no veo noticias, a vez en cuando, no, la verdad no veo noticias. Más o menos así, ya ven que es puro bullicio, puro ruido, igual, o sea, igual, así también hay en el desarrollo espiritual. Entonces, acuérdense que entre más confundidos estén, más, más ausentes estén de ustedes mismos y ¿cómo se dice? Más desconectados estén de ustedes mismos. O sea, yo digo, pues conéctense con Dios. Claro que por supuesto todo el mundo se puede conectar con Dios, pero muchas veces también entre más desconectado estés contigo mismo, que no te escuches, que no te respetes y que no te des tu tiempo y tu espacio para procesar tus emociones y tu ser, eh, vas a ser una persona, bueno, no lo quiero decir así como que a huevo vas a ser tal tipo de persona, porque no. Pero mientras más te ignores a ti, eh, y más confusión y caos hay en tu ser, eh, para para todos los demás mejor. O sea, para toda la distorsión y la falsa luz y todo eso, para ellos mejor. O sea, entre más ignorante seas de ti, mejor. Porque así eres prácticamente para ellos, así eres súper controlable, así eres súper, súper, súper manipulable. Y mientras una persona sea manipulable y controlable, eres pues
eres pan. Tu energía es como muy, muy sabrosa para ellos, literalmente. Sí es cierto, Iván, no les estoy diciendo nada de otro mundo, sé que suena de otro mundo, pero va junto con pegado, o sea, va mezclado este asunto. Entonces, se los he resumido, conózcanse, ámense, cuídense, respétense, sánense, pónganse límites sanos desde el respeto y aprendan a vivir desde el respeto, empezando con ustedes y hacia los demás. Ahora sí, ahí le dejo el video. Que estés muy bien. Por favor, siéntense en la libertad de dejar los comentarios que quieran, de reflexión que quieras y nos vemos pronto. ¿Sale? Bye bye.